Buenas tardes, estudiantes de quinto año A. Bienvenidos al área de Ciencias Sociales. Soy la profesora Ana María Huachacaizana. Conmigo han estado llevando este área hasta este momento. En esta semana número 13 vamos a llevar un tema muy importante para ustedes y vamos a reforzar este tema y a la misma vez clarificar algunas ideas. Y para ello he preparado el siguiente material que te muestro a continuación. Este es el tema en el área de Ciencias Sociales en esta semana número 13, los sucesos importantes en el siglo XX, se titula, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con este tema. Espero ustedes puedan poner mucha atención en este video, ya que es importante para ustedes saber de sucesos importantes en este siglo que terminó, que es el siglo XX. Asimismo, los temas que vamos a ver el día de hoy, al final viene un reto muy importante en este área que tú tienes que realizar. Y conocerás esto como te dije al final. Entonces, vamos a ver esta área y este tema de los sucesos importantes que se dieron en este siglo XX. Pero para ello debemos de determinar cuándo se inició el siglo XX, ¿sí? Saber que ahora estamos en el siglo XXI y que empezó desde el año 2000. Entonces, eso corresponde a que el siglo XX corresponde desde el año 1900 hasta, y todos los sucesos que sucedieron hasta el año 2000. Para esto vamos a trabajar las tres competencias del área de Ciencias Sociales. Construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos, porque vamos a ver no solo la parte histórica, sino también el espacio, el ambiente en que se dieron muchos sucesos importantes y también cuáles los problemas económicos que tuvieron. Entonces vamos a dar pase a este tema. Y bueno, aquí he puesto como inicio, como introducción, el siglo XX, cómo se ha caracterizado. Sabemos que este siglo XX que pasó es muy importante porque se han dado muchos avances, especialmente en la tecnología y ahora más en el siglo XXI. Pero en el siglo XX se hizo muchos descubrimientos, muchos avances en la ciencia también en general, en la medicina, pero también trajo una crisis económica, ¿sí? Y que, como se menciona en esta introducción, las guerras mundiales, el orden económico, países que quisieron ser potencias mundiales, y eso es lo que trajo como consecuencia el desempleo y la pobreza también en algunas naciones. Entonces vamos a situarnos para ver este tema de hoy y vamos a empezar cómo era el panorama a inicios del siglo XX. Entonces me refiero a esto a partir de 1900. Y podemos ver aquí que producto de las rivalidades entre las potencias europeas estalla la Primera Guerra Mundial. Muchos de ustedes ya han escuchado este tema de la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914 y que duró aproximadamente más de 4 años, ¿sí? Entonces, hasta 1918. Esto provoca una reorganización del mundo y surgimiento del pensamiento e ideologías opuestas. Es la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 hasta 1945. Pero en esta guerra sí fue mucho más, ¿cómo se puede decir? Hubo más genocidio. Se eliminó casi, miren, cobra vida de 70 millones de personas. Vamos a detallar brevemente estas dos guerras mundiales y a continuación, para que puedas entender este tema como resumen. Bueno, como les decía, aquí vamos a ver una línea del tiempo de los hechos más importantes en el siglo XX a nivel mundial.
está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la depresión económica, la crisis que se dio en 1929, la Segunda Guerra Mundial luego, en 1939. Al terminar este lapso de la Segunda Guerra Mundial, se dio un espacio llamado la Guerra Fría, ¿sí? Y aquí es donde se dieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y que vamos a ver más adelante. Y al final, que habla sobre la hegemonía de Estados Unidos como potencia, pero que también al final bajó esta hegemonía con la caída de las Torres Gemelas en el año de 2001. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este aspecto de la Primera Guerra Mundial? Saben ustedes que esto se dio en 1914, ¿sí? Pero, ¿qué fue de esta Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo se produjo? ¿Qué países se enfrentaron? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo acabó esta Primera Guerra Mundial? Sabemos aquí, y como se menciona en el PowerPoint, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, entre otros, pelearon por más territorio, ¿sí? Y esto fue lo que provocó una contienda entre países europeos. Y se dieron dos alianzas, dos bloques o dos grupos. Aquí podemos ver un mapa de cómo es que se van a aliar estos países, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí de rojo la Triple Entente y cómo es que en el 1904 se dio una reunión, pero después se cambió el nombre en 1907. Y así también la Triple Alianza. El mapa de Europa, ¿sí? Quiero que se ubiquen bien. Ustedes ven aquí Portugal, España, Francia, países pequeños como Suiza, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Ámsterdam, que está acá la capital, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Serbia, Rumanía y sucesivo. Todo esto corresponde a Europa, que después va a cambiar, claro, el mapa político, ¿sí? Porque después van a surgir nuevas naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a seguir. Miren, esta Primera Guerra Mundial, explicarles ahorita es todo un proceso muy largo, pero sí se hace un resumen para que ustedes puedan entender, ¿sí? Hubo causas de distinta índole, disputas territoriales, rivalidad económica, intereses también coloniales, querían países tener colonias en otros países, por ejemplo, muchos países europeos querían conquistar la zona del África, ¿sí? Se conformaron bloques también, hubo una carrera de armamentos. ¿Qué significa esto? Que hubieron varios países que empezaron a alistarse en armas bélicas y como que fue una carrera de qué país tenía más armas, ¿sí? Entonces, estos países beligerantes son aquellos que estaban dispuestos a la guerra. Se le llama así con este término beligerantes porque eran aquellos que sí querían un enfrentamiento, ¿sí? Entonces, eso podemos dar a entender que quiénes eran los países beligerantes: Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Francia. Y bueno, el desarrollo acá se ha resumido en 4 bloques. La primera guerra fue, como les mencioné, la guerra de movimientos, que recibe este nombre de las operaciones que tuvieron lugar desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿sí? Donde es aquí Alemania donde destaca. Y estaba muy segura de ganar esta guerra y pensaba que duraría muy poco tiempo y no se esperó que los demás países contrarios iban a recibir ayuda de otros. Entonces, esto se da a los esfuerzos de Alemania para derrotar a Francia. Y una vez conseguido esto, aniquilar a los ejércitos de Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos, como el objetivo de sorprender a sus adversarios. ¿Y esto qué significa? Significa que se va a dar 2 frentes. El frente occidental
y el Frente Oriental. ¿Sí? En esta guerra de movimientos se le conoce como la Guerra Relámpago, porque ellos ya tenían, los alemanes con los demás países que le apoyaban, ya tenían un plan diseñado. Ellos pensaban invadir Bélgica, por ejemplo, pensaban invadir Francia, y que iba a ser rápido estas batallas o estos enfrentamientos. Pero nunca pensaron que también los franceses se podían defender. Y es que fue así. Los alemanes avanzaron rápidamente, por eso es que se le llamó la guerra relámpago, pero nunca pensaron que Francia recibiría ayuda. Y esta ayuda fue que trajo abajo los planes alemanes. En la batalla del Marne, los alemanes tuvieron una rendición. No ciertamente una rendición, sino tuvieron que retroceder. Y falló este plan, llamado el Plan Relámpago. Entonces, tenían que aplicar otro plan, porque recordemos que los alemanes siempre tienen todo trazado, ¿sí? Y una vez que fracasó esta guerra, empezó la guerra que llaman aquí de posiciones. Y esta guerra de posiciones empezó en 1915, 16, y vamos a mencionar algunas, las más importantes. Esta guerra de posiciones, como lo mencioné, es también conocida como la Guerra de las Trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó estos 2 años, del 15 al 16, y fue la consecuencia del fracaso de la Guerra Relámpago, iniciada por los alemanes en 1914. ¿Sí? Entonces, desde este año de 1915 al 16, ya se pudo ver el avance alemán y la superioridad de los otros países. Alemania no se esperaba este retroceso. 17, que es conocida como la crisis. Aquí se desencadenaron ya protestas de soldados y de mandos que se transformaron en auténticos motines. Pero aquí lo que sobresale más ya es las negociaciones de un país que va a demostrar después poder, ¿sí? Que fue la intervención del presidente de Estados Unidos de ese entonces, quien era Woodrow Wilson. Él va a iniciar la paz para que cese de una vez esta contienda, ¿sí? Y también intervino el Papa Benedicto XV, pero finalmente se impusieron muchos partidarios y Alemania tuvo que ceder nada más y ya no tenía por qué, ya no tenía, o sea, ya no tenía soldados, se había debilitado militarmente y no le quedaba otra que llegar a la paz. Y esta paz se va a dar en 1918. Como lo dice aquí, Paz de París. Aquí se puso los 14 puntos que colocó el presidente de Estados Unidos, que no se respetaron después. Se dieron tratados individualizados, condiciones muy duras, deseo de revancha también hubo de Alemania. ¿Por qué? Porque en este tratado se menciona que Alemania tenía que devolver económicamente todo lo que había causado, todos los desastres, las ciudades que habían sido bombardeadas, tenía que devolver económicamente. Prácticamente Alemania, después del Tratado de París, de paz que se dio, Alemania quedó mal y también quedó con este deseo de revancha. Y esto ha sido un breve resumen sobre esta etapa. Y aquí está, ustedes pueden ver una de las consecuencias que se van a dar de esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Alemania fue severamente castigada en el Tratado de Versalles, ¿sí? En Francia, como es en Francia, París, este tratado se dio en el Castillo de Versalles.
y es ahí donde Alemania tenía que devolver mucho dinero a Francia, por ejemplo, más a Francia había sido, y esto quedó como un afán revanchista. Se crea una sociedad de las naciones donde eran árbitros ante conflictos. Bueno, acá recién como que ahora hoy en día es la ONU, ¿sí? Se creó una sociedad de naciones. Se produce cambios en el mapa europeo de todas maneras, porque cambió definitivamente, que ahora vamos a ver más adelante. Estados Unidos surge como potencia mundial. Miren, 10 millones de muertos aproximadamente en una guerra de 4 años, ¿sí? Y aquí también puse este punto importante, que la mujer empieza a trabajar. Pero algo también que me olvidé mencionar, es que en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial, en este año 1917, hubo un país que estuvo en crisis política, ¿sí? Y fue Rusia, que se retiró en este año, a causa de que en su país ya no querían al zar Nicolás II, porque era un gobernante muy déspota, muy autoritario. Y también Rusia va a tener que firmar su rendición por eso. Ahí ya Alemania estaba retrocediendo, Rusia también. Prácticamente se podría decir que todo el grupo de la Triple Alianza estaba vencido. Como consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, acá también volvemos a mencionar algunos. Por ejemplo, acá están, bueno, se mencionan los 14 puntos del presidente, entre los cuales estos son los más importantes: fin de la diplomacia secreta, democratización de los estados, derecho a la autodeterminación de los pueblos, vuelta al liberalismo, librecambismo, ¿no? Creación de la sociedad de naciones. Creo que estos 14 puntos que tomó el presidente Woodrow Wilson lo hizo más para que se evitara otra guerra, pero y nunca se esperaron que después de casi, a ver, no es 19 años, sino más, 1939, del 18, estamos hablando después de 21 años, se va a dar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y estos fueron todos los tratados que se dieron. Versalles, Alemania tuvo que firmar. El Saint-Germain, Austria. Trianon, Hungría. Neuilly, Bulgaria. Y Sèvres, Turquía. ¿Cuáles fueron los resultados? La paz impuesta por los vencedores, que planteaba el revanchismo de Alemania y sus antiguos aliados. La paz no significaba la pacificación tampoco, eso sí hay que entenderlo. Ojo, entre comillas se llamó la paz, porque Alemania al final no llegó a devolver nada económicamente. Y miren, aquí lo que les dije, aquí está el mapa. Aquí podemos ver, por ejemplo, antes de la guerra. Aquí está el Imperio Alemán, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, todo Rusia, y después de la Primera Guerra Mundial, perdón, aparecen estas naciones: Estonia, Letonia, Lituania, parte de Prusia también, y esto es donde se desmembra. Y también igual Alemania, más es el Imperio Austrohúngaro, que se divide, ¿sí? Se crea también el país de Checoslovaquia, ¿sí? Y esto es lo que va a cambiar. Aquí también, si ustedes ven aquí, Montenegro, Serbia, en Yugoslavia, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que aparecen más países después de la guerra y se liberan más ciudades, en otras palabras, se independizan. Y lo que les mencionaba, en 1917, el zar Nicolás II de Francia van a obligarlo a que abdique. ¿Qué quiere decir a que abdique? A que renuncie al gobierno, porque el país ya estaba cansado de que sea muy autoritario, ¿sí? Y esto se va a dar en pleno contexto, mientras en Francia habían muchas protestas, la Primera Guerra Mundial, Rusia, había muchas protestas, en Francia se estaba dando todo el centro de esta Primera Guerra Mundial. Y no favoreció, pues, de todas maneras, que si se retiró
Rusia y Alemania encima estaba perdiendo, ya imaginamos cómo se debilitó toda esta triple alianza. Y esta es la revolución de febrero en Rusia. ¿Sí? Dice, la derrota de Rusia en las guerras, pérdidas humanas territoriales, dificultades económicas, malestar social, desmoralización y deserciones en el ejército. Esto es lo que logra un detonante para que los rusos realicen esta revolución. Aunque esta revolución ya debió ser antes, todavía años antes. Entonces, huelga en la fábrica, y esto es lo que se empieza con la huelga en una fábrica de armamento llamado Putilov, ¿sí? Inició de una revolución espontánea en la ciudad de Petrogrado, San Petersburgo, que condujo a una huelga general, ¿sí? Y esto, muchas demás ciudades se unieron y empezaron a hacer manifestaciones. Estas manifestaciones eran contra la guerra y las pésimas condiciones de vida, ¿sí? Prácticamente esto se extendió a otras ciudades como a la capital, que fue Moscú. Y en este año, en el 26 de febrero, se dio la represión sangrienta del ejército. Al día siguiente las tropas se unieron a los huelguistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el zar Nicolás II opuso resistencia, no quería salir del gobierno. Y al ver esto, mandó a los del ejército, pero el ejército, al ver mucha sangre de los ciudadanos, se unió más bien a las protestas, ¿sí? Y se dio una reorganización de los soviets de Petrogrado. Aquí salen las agrupaciones políticas, los mencheviques, los bolcheviques, los eséritas, ¿sí? Y no le quedó otra que el zar Nicolás II tuvo que abdicar. El zar disolvió la Duma, dice, los cadetes también se oponían a él. O sea, la Duma era el ejército, se podría decir, que apoyaba siempre al gobernante. Y por presión tuvo el zar Nicolás II tuvo que abdicar, como se menciona aquí, y se dio un gobierno provisional, presidido por el príncipe Slop y compuesto por su mayoría de cadetes. Y fue así la crisis que se dio en Rusia. Aquí vemos una fotografía de cómo todas las personas llegaron a la ciudad de Moscú en una huelga. Esta es una fotografía, no es una ilustración. Y bueno, otro evento importante que también tenemos que ver es la crisis económica de 1929, que se conoce como el Jueves Negro, o también la caída de la bolsa de valores. En Estados Unidos es conocida como el Jueves Negro porque muchas personas en estos tiempos invertían en grandes empresas, ¿sí? Y esta crisis económica no pudo ser controlada en 1929. Y la mayoría de países de América Latina, América Central, se basaban en base a la bolsa de valores de New York. Y es por eso que en esta crisis de la bolsa de Wall Street, se dio esta crisis donde perjudica a las empresas, bancos que han invertido en la bolsa de valores. Recordemos que la bolsa de valores es el lugar donde uno puede invertir y comprar acciones, ¿sí? Aquí en el Perú también lo hay, ¿sí? Entonces, estos inversores particulares, muchos de ellos son deudores de créditos que no podrán devolver. Pero esto que trajo pánico, el ahorrador retira su dinero de los bancos, que también esto provoca a la misma vez que los bancos agoten su liquidez. Y por consecuencia se da una crisis bancaria que provoca que no hay más préstamos. Aquel que quería pedir préstamos no había. Y sin ayuda ni créditos, y las fábricas tuvieron que cerrar prácticamente. Se aumenta el paro también, hubo muchas protestas. Esto repercutió en estos años en el gobierno de Leguía, en el Perú, y muchos bancos se fueron a la quiebra, como el Banco Italiano, por ejemplo, que también estaba aquí en el Perú. Pero esto también no solo redundó en América, sino también en Europa. Entonces, esta crisis del 29 también es un hecho muy importante del siglo XX, ¿sí? Aquí vemos publicaciones
de la caída de la bolsa de valores y que es conocido como el crack del 29. Muchos historiadores lo han colocado así. Aquí vemos, por ejemplo, en la bolsa de valores, toda la gente amotinada reclamando por la caída de esto y la crisis y la miseria que se dieron en Estados Unidos. Y ahora sí, solo vamos aquí a igual a detallar esta, se podría decir, esta Segunda Guerra Mundial, que se inició desde 1939 hasta el 45, ¿sí? Y aquí hay como un breve resumen que ustedes pueden ver, ¿sí? Como el afán revanchista era de Alemania, Alemania fue quien declara esta guerra en esta Segunda Guerra Mundial redundante, ¿sí? Y aquí solo lo que sobresale más, y el más conocido es, creo que ustedes también lo saben, es Adolfo Hitler, que de ahí nace su ideología nazista, ¿sí? Donde Adolfo Hitler resaltaba la raza aria, la raza blanca, y desprestigiaba la raza semita, la raza judía. Y es por eso que se dio un exterminio de muchos judíos en todos estos años y eh, que después tuvo que, bueno, no, él no pagó las consecuencias porque él se suicidó, pero sí hubo mucha discriminación con los judíos, ¿sí? Entonces, aquí vemos, miren, acá hay un esquema de una línea del tiempo donde señala los hechos más importantes, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, países aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Aquí vemos recién Estados Unidos como país también que declara la guerra. Ya un país de América estuvo interviniendo en esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, y la otra parte que vamos a ver más adelante, que era los países aliados, por ejemplo, su nombre lo dice, estaba Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, China, se podría decir también parte de América Latina también. Y las potencias del eje, que eran se podría decir el otro bando, Alemania, Italia, Japón. Y que también se le unió a ellos Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania, Bulgaria. Y estos países se mantuvieron neutrales, no participaron porque temían a perder territorio, ¿sí? Y bueno, aquí vemos el mapa que fue a partir de 1945, cómo también cambió, ¿sí? Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se divide en dos. Al este, una zona con bajo denominación soviética, y al oeste con la influencia norteamericana. Comienza la Guerra Fría, ¿sí? Y es cierto, miren, si nosotros vemos aquí, este sería el este, a esto se refiere, ¿sí? El este con una zona de baja dominación soviética, o sea, de la Unión Soviética. Y al oeste, la parte morada, con la influencia norteamericana. Y es de ahí donde empieza este término llamado Guerra Fría, que lo vamos también a definir, ¿sí? Pero vamos a ver un punto importante aquí, antes de, era disculpen, ¿sí? ¿Cómo es que se dio esta Segunda Guerra Mundial como resumen? ¿Sí? Sabemos que esta crisis económica que se dio del 1929, de la caída de la bolsa de valores, que hunde el sistema bancario alemán prácticamente, ¿sí? Como señala aquí, hasta el 37, o sea, 2 años antes de la guerra. Se paraliza el sistema industrial alemán, dice que hay un paro alarmante, los obreros radicalizan su protesta, la clase media alemana deja de creer en el sistema parlamentario. Prácticamente en Alemania se vino una crisis. Las clases altas alemanas tienen miedo a una revolución obrera. Crecientes simpatías y apoyo a un partido que va a sobresalir, a un representante de este partido nazista, ¿sí? De los nazis, que se llamó como el Tercer Reich o
o el imperio del Reich, del Tercer Reich, ¿sí? Y aquí me refiero a Hitler, que era un canciller, ¿sí? Y que Adolfo Hitler tuvo leyes racistas, el partido nazi, él como que rescató el nazismo y lo puso como Estado. De igual manera hubo un control de la sociedad, mucha gente que estaba protestando porque no había dinero económico, empezó a apoyar a todo lo que hablaba Adolfo Hitler, que iba a traer buena economía, que si le apoyaban iba a mejorar la situación alemana. Pero a la misma vez también trajo discriminación. Aquí los nazis sostienen las doctrinas anti, antiparlamentaristas y antidemocráticas. O sea, prácticamente la ideología de Adolfo Hitler no estaba basada en que gobernaran parlamentarios, congresistas, como ahora lo conocemos, ¿sí? Y estaba en desacuerdo en una constitución. Él quería gobernar Alemania a su manera. Era muy déspota, eso sí sabemos. Aunque también casos de la vida, Adolfo Hitler tenía un origen semita, tenía un origen judío de parte de su mamá y que nunca había querido que sobresalga por eso, como que había un cierto rencor porque su mamá también le abandonó. Entonces, aquí se da la crispación social, se podría decir más una situación social política en España que también va a traer a esta Segunda Guerra Mundial, victoria del Frente Popular, levantamientos militares que se van a dar. Y esto va a ser más en España, que se dio, mientras se daba en esto, antes de que se dé la Segunda Guerra Mundial, se dio una guerra civil española, ¿sí? Pero para sacar a la invasión, porque a España habían invadido, como que Francisco Franco, que era un gobernante, quiso apoderarse de España. Y con ayuda alemana e italiana, dice aquí, ayuda alemana e italiana al general Franco. Con ellos pudieron realizar esta revolución, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo es que el nazismo surge, este partido nazista, miren, y fue 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Para esto ya Adolfo Hitler era muy conocido y muchas personas simpatizaban con él. Y aquí sí está el desarrollo del conflicto que lo he puesto como resumen, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo que más vamos a ver es el avance alemán. Igual sale la guerra relámpago, como suena, ¿sí? Pero esta guerra relámpago, miren, aquí sí vamos a ver la intervención de tanques, aviones, que en la Primera Guerra Mundial no se utilizó, ¿sí? Y vamos a describir esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a más ver aquí en el desarrollo de esta guerra, cómo es que Alemania, quien inició esta Segunda Guerra Mundial, no logra sus objetivos, ¿sí? A pesar de que Adolfo Hitler era una persona muy inteligente, muy astuta, de igual manera sus contrincantes también eh, fueron muy fuertes y con la intervención de Estados Unidos se pudo dar prácticamente fin a esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces aquí quizás vamos a ver cómo es que se da al principio todo el avance alemán, ¿sí? Todo esto es parte del avance alemán. Ojo, que se da la invasión al oeste, en la URSS al este, en Rusia, por ejemplo. Alemania por el oeste dice que ocupa casi todo el país, ¿sí? En la invasión a Polonia en 3 semanas nada más. La URSS también, de igual manera, todas estas ciudades de Rusia son invadidas, ¿sí? Stalingrado, Leningrado y entre otras. Y luego se da, Alemania también llegó a ocupar Bélgica, Holanda, Francia.
esto se da en el 40, dice clara inferioridad del ejército franco-británico, retirada de Dunkerque, Operación Dínamo. Bueno, estas son las batallas que se van a dar y las operaciones que tenían los alemanes, ¿sí? La entrada a Italia. ¿Cuándo es que Alemania entra a Italia? El 10 de junio del 40, dice en las tres Francias. ¿Qué quiere decir las tres Francias? Que era el norte, el sur y Londres, que era conocido como la Francia Libre, ¿sí? Entonces, dice aquí, control directo de nazi en el norte de Francia. En el sur, la colaboración con el general Pétain. Y en Londres, que era conocida como la Francia Libre, el general de la Gaulle, como dice ahí, llama la resistencia, ¿sí? Londres, que es la capital de Inglaterra, va a pedir ayuda y va a ser la resistencia. Y es ahí donde recién Alemania se va a ver replegada, ¿sí? Luego también aquí se da el control de prácticamente los alemanes avanzan en Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Grecia. Aquí se da el fracaso de Benito Mussolini, por ejemplo, en Grecia, ¿sí? Que era el otro movimiento que se daban en los países, y dice aquí, Hitler pospone la invasión a URSS aquí. ¿Por qué pospone? Porque ven que estaban como que ya había un contraataque. Y se da la intervención de Alemania también del 40 al 41. Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria son estados satélites. Y aquí es donde se anexa Yugoslavia. Pero sí también llegan a ocupar lo que es Grecia, ¿sí? En en esta Segunda Guerra Mundial, lo que se va a resaltar más es la estrategia, miren, que hizo todo Alemania. Entonces, como les iba mencionando, hasta 1942, como que se había dado todo el avance de Alemania. Y como que decir estaba todo bien para Alemania, estaba disfrutando su victoria. Y es aquí donde se determina desde 1993 al 44, ¿sí? Y aquí vamos a ver una breve, cómo es que fueron vencidos los alemanes, ¿sí? Acá dice, en 1942 al 43 los aliados, ¿sí? Acumulan triunfos y hacen retroceder y defenderse o defenderse a todos los frentes. Prácticamente este año fue la resistencia, ¿sí? Recordemos que Alemania también era invadir Rusia y lo hace, pero comete un grave error, ¿sí? Comete un grave error. Y es por eso que al verse acorralada prácticamente hace que después se rinda. Y también recordemos aquí cómo ingresa en 1941 a la guerra de Estados Unidos, ¿sí? Ingresa a la guerra como respuesta al ataque de Japón de Pearl Harbor también, ¿sí? Recordemos que Pearl Harbor era una isla que está cerca a Japón y que como fue bombardeada Pearl Harbor y ahí habían soldados estadounidenses, dice que existen dudas por el ataque, pero sirvió para alentar al pueblo estadounidense a ingresar a la guerra. Y también lo que les comenté, el bombardeo del transatlántico Lusitania. Entonces, aquí vamos a poder ver luego también en 1944, los aliados, dice. Miren, aquí ya había venido muchos soldados de parte de Estados Unidos, ¿sí? Invaden Normandía en Francia. Y esto es conocido como el Día D, el 6 de junio. En este evento marca el inicio del final para las tropas del eje. ¿Qué quiere decir? ¿Para quiénes estaban los del eje? Para Alemania, Italia y Japón, quienes eran los que iniciaron, ¿sí? Entonces aquí es donde se da ya la resistencia y la baja del avance alemán. Los del eje, Italia, Alemania, Japón, aliados, aquí están justo Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? El fin de la guerra se da, dice, en febrero.
con la conferencia de Yalta. Aquí se reúnen todos los representantes de cada país beligerante que estaba en contienda. Stanley por Rusia, Winston Churchill, Inglaterra, Roosevelt por Estados Unidos, y acuerdan la división para ellos de Europa, África y Asia. Y en abril con Benito Mussolini, que en Italia era muy autoritario, y él dice que es condenado a la horca. Se le cuelga en la plaza de Roma, su cuerpo es atado a caballos para ser arrastrado por la plaza, mientras muchos italianos escupían y pateaban el cuerpo. El 9 de mayo, la URSS ingresa a Berlín y declara la derrota de Alemania y el fin de los combatientes. A ver, un momento. Y bueno, esta guerra más se da, esta Segunda Guerra Mundial, aquí vemos más ya la superioridad de Estados Unidos, ¿sí? Que con su ayuda de hombres, de armamentos, hizo que retrocedieran los alemanes, los japoneses, italianos, ¿sí? Y justo se menciona aquí, el 6 de agosto dice Estados Unidos, a pesar de tener asegurado el triunfo sobre Japón, decide atacar a los dos con las dos bombas atómicas, la que les mencioné, Hiroshima y Nagasaki, una destrucción total de estas dos ciudades, más de 200.000 muertes y más de 500.000 personas afectadas con la radiación de esta bomba. Un crimen contra la humanidad que nunca fue juzgado. Y eso es cierto, chicos, nunca se juzgó a Estados Unidos por el lanzamiento de esta bomba atómica, ¿sí? Es por eso que después, en un tratado que más adelante vamos a ver, es que está prohibido utilizar hasta la actualidad esta bomba atómica, porque esto va en contra de la humanidad. Y bueno, las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial fueron que las potencias europeas pierden el liderazgo, eso es cierto. Con el lanzamiento de las bombas atómicas, prácticamente Estados Unidos demostró nuevamente su poder. La Unión Soviética y Estados Unidos, pues, nuevas potencias mundiales se convirtieron entre ellas dos, a pesar que se apoyaron en la Segunda Guerra Mundial, entre ellas dos crece como que, no envidia, sino como que una carrera, en quién avanza más en la parte de la medicina, en la parte de descubrimientos, ¿sí? Cambios del mapa político también, y recién se crea la ONU, ¿sí? Que era la que defiende los derechos humanos. Más de 70 millones de personas mueren en los campos de concentración. Y aquí lo que no hemos rescatado quizás tanto es cómo Adolfo Hitler, con su política, trató de erradicar a los judíos, ¿sí? Judíos que vivían en Alemania, y que muchos de ellos habían, se podría decir que habían formado familias, ¿sí? Y aquí también vemos, por ejemplo, bueno, años más adelante, después vamos a ver, por ejemplo, por qué se construye esta división en Alemania, que dividió a los judíos con los alemanes, que hubo una gran discriminación, ¿sí? Y que después también en 1989, cómo es que se destruye este muro de Berlín. Y bueno, ahora como resumen es la Guerra Fría, ¿sí?
¿Por qué lo llaman bipolaridad los historiadores? Porque hubo con dos lados. Uno, el comunismo, que era la ideología común del pueblo con el capitalismo. ¿Sí? El comunismo estaba liderado por la Unión Soviética y que Europa Oriental y los aliados apoyaban al comunismo. El segundo mundo, que también era conocido como Rusia, porque es grande, es una gran extensión. La bipolaridad se dice. ¿Por qué se dio? Justo ahora vamos a ver. El capitalismo. ¿Quiénes estaban aquí? El poderoso Estados Unidos, pues eso sí, no podemos negar. Y Europa Occidental, con sus aliados también, y sus aliados. Recordemos que Europa Occidental está la parte de Francia, de Italia, España, Portugal, Inglaterra, ¿sí? Y a este se le llama primer mundo, ¿sí? A Estados Unidos. En cambio, a Rusia es conocido, bueno, fue conocido en esta etapa como el segundo mundo. Dice aquí que esta bipolaridad se dio en algunos países que no aceptan y que no aceptan ninguno de los dos, ni ser comunistas ni ser capitalistas, y se vuelven en países tercermundistas. Y es ahí donde antes el Perú se encontraba, en un país tercermundista porque no había un avance económico. Ahora como que ya no somos un país tercermundista, somos un país en vías de desarrollo. Y es así como se inició este espacio de la Guerra Fría, la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de lo que es Rusia. Y bueno, aquí es como vemos el hundimiento del bloqueo soviético y la desaparición de la famosa URSS, que hoy en día ya no existe, sino existe como la República Federal de Rusia, ¿sí? Y esto más se va a dar por la crisis también que va a haber de todas maneras en su país después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Acá se menciona que es el fin de la rivalidad entre el este y oeste. Las grandes potencias no necesitan ya la alianza con los países del tercer mundo, reducen sus ayudas económicas, tanto en el África, por ejemplo, aumentan las dificultades de desarrollo en las regiones pobres de la tierra, se amplía la geografía de hambre y de miseria. Se refuerza el capitalismo y la sociedad del consumo, como que la clase media es donde empieza a sobresalir también. La falta de convivencia planetaria favorece el deterioro del medio ambiente. Aquí también las fábricas, las industrias no se preocupaban por la contaminación en estos tiempos. Y se da una gran deforestación. Muchos lugares de cultivo se convierten en grandes empresas, en grandes fábricas, y esto da una catástrofe ecológica. Y bueno, son muchos los hechos que se han dado en esta historia del siglo XX, ¿sí? La Guerra Fría, luego, para no cansarlos, de todas maneras voy a mencionarles, ¿sí? Se dio la URSS y el fin del comunismo. Él es el gobernador Mikhail Gorbachev, de quien propuso la disolución de la URSS y se creó solo Rusia como nación, y de aquí surgen países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania Oriental, ¿sí? Y aquí se da el fin del comunismo, que eran corrientes ideológicas. Luego vemos cómo hubo momentos de conflicto. En Alemania se había mucho, como que se había, en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler había creado muchas personas que ese pensamiento de que la raza blanca, la raza aria, era superior a la raza judía. Y es por eso que en Alemania, el 13 de agosto de 1961, se construye este muro de Berlín, que era muy discriminatorio y que dividió a Berlín en Berlín Oriental y en Berlín Occidental.
Y acá justo les he puesto el fin de la guerra mundial había quedado dividida. La parte oriental tenía mayor afinidad con proyectos e intereses de la Unión Soviética, mientras que la parte occidental hacía lo mismo, pero con Estados Unidos. Como muchos comenzaron a emigrar, levantaron un muro separando la ciudad en dos, ¿sí? Y aquí hubo de todas maneras hubo mucha discriminación, pues. Imagínense crear un muro, y es como que aquí en Lima se cree un muro y se diga, ah, no, de acá, los distritos para acá son los que no se pueden combinar con los distritos que están en el sur. Entonces, esto es lo que se creó en Alemania, ¿sí? Este muro de Berlín, que fue muy discriminador, que años después también se derribó. Estas fotografías de la construcción, y estos son años antes de que tumben el muro de Berlín. Para aquí vivían los judíos y para aquí los alemanes. El fin de la Guerra Fría se da con estas dos. Se le llama Guerra Fría, chicos, a una guerra, no una guerra donde hubo enfrentamiento, no, ya no. Porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue la más de genocidio, donde murieron muchas personas. Se le llama Guerra Fría a las disoluciones de países que querían más contiendas, como la URSS, por ejemplo, como que Alemania también, aparte que perdió en la Segunda Guerra Mundial, pero aún seguía esta discriminación. Y este fin de la Guerra Fría se da con la caída del muro de Berlín. Miren, el 9 de noviembre de 1989. Muchos de sus padres quizás ya serían niños en esta etapa o recién nacerían, ¿sí? Y este es el fin de la Guerra Fría. Se le conoce como Guerra Fría porque no hubo enfrentamientos. Todos eran reuniones y es donde se decidía con documentos. Se llegó a la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín también. Y por ejemplo aquí ha terminado la Guerra Fría, justo se menciona, esta es una publicación. ¿Sí? ¿Quiénes hicieron las propuestas? El líder soviético, este es Mikhail Gorbachev, ¿sí? Dice, ¿cuáles fueron las propuestas de los acuerdos? La desintegración de la URSS, los motivos por los cuales la URSS se desintegra, la planta nuclear también que se creó, la revolución de 1989 se hablaba sobre los acontecimientos que dieron origen a esto. La matanza de la plaza de Tiananmen, por ejemplo, aquí también más se dio la matanza de los judíos en esta zona. Los que prácticamente, se podría decir, deliberaron la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín fueron estos tres. Ronald Reagan, George Bush y Mikhail Gorbachev. ¿Sí? Este es Estados Unidos, igual aquí George Bush, y Mikhail Gorbachev por Rusia. La unificación alemana luego se da. Las Alemanias, dice que, lo llaman unificación alemana cuando ambas, del oriente y occidente, se unen, ¿sí? Y llega la paz entre ambas. Y se dan acuerdos diplomáticos. Y bueno, como acontecimientos aquí he puesto también el avance tecnológico. Recuerden, habían dos países que estaban en carrera, Estados Unidos y Rusia. Siempre ambos estaban en una contienda, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la Yuri Gagarin, ¿cómo se le llama? Que es ruso. Dice, Rusia y Estados Unidos competían por tener la tecnología, guerra por conquistar el espacio. Lanza, la primera perrita, esta fue Laika, la primera en que fue la perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2 y el 3 de noviembre de 1957, un mes después de que el satélite Sputnik 1 fue lanzado en órbita. También fue el primer animal que murió en órbita, lamentablemente. Este es el avance más soviético, ¿sí? El avance ruso. Y luego la misión se envió al espacio y Estados Unidos no se quedó atrás, pues. Como vio que en Rusia enviaba
a Yuri Gagarin, los satélites al espacio y un animal que había sido lanzado como manera de prueba. Lo que hizo Estados Unidos fue enviar a hombres en un cohete. Y esto es más conocido como que, ustedes conocen, como la llegada del hombre a la luna, pues, ¿sí? Entonces, acá está, la misión se envió al espacio el 16 de junio de 1969. Llegó a la superficie de la luna el 20 de julio. Miren, después de cuatro días de ese mismo año. Y al día siguiente logró que 2 astronautas, Neil Armstrong y Aldrin, caminaran sobre la superficie lunar. Y eso fue el avance estadounidense. ¿Sí? Aquí vemos fotografías y de Neil Armstrong cómo está pisando la Tierra y la superficie lunar y cómo pone también la bandera de Estados Unidos en la misión Apolo 11. El hombre conquista la luna. Y finalmente vemos aquí cómo termina este siglo XX con la caída del poderoso país de Estados Unidos, ¿sí? Que fue el derrumbe de Wall Street Center, que se produjo durante los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando cada una de las 2 torres gemelas en Nueva York fue embestida por un avión que había sido secuestrado por operativos de Al Qaeda, ¿sí? Y esto también es conocido, esta historia. Al final, Estados Unidos investiga y quiere lograr quién fue el culpable de estas torres gemelas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, chicos, ¿cuál es el trabajo para ustedes? Aquí viene lo más interesante, ¿sí? Y que este trabajo se llega a presentar hasta el día miércoles, ¿sí? Tú tienes que escoger un tema que te haya impresionado, cualquiera de los cuales hemos visto, sea pequeño sea pequeño o grande el tema de lo que te haya gustado, pero algo tienes que escoger. Investiga, busca otras fuentes a través de internet o puedes utilizar libros también. Presenta una exposición del tema de que elegiste mediante un video. Tú te puedes grabar durante 3 minutos o menos también y hablar, por ejemplo, si quieres del Tratado de Versalles, de en qué consistió. O si quieres hablar de la Primera Guerra Mundial, un resumen, puedes decirlo, pero que sea una exposición, no solo que leas, sino que tú expongas. Puedes utilizar un material aquí que puedas poner, puedes hacerlo, ¿sí? Ahora, no se exige ciertamente un video, pero también puede ser un audio, pero que sea realmente una exposición, justo lo aclaro aquí. No lectura de un papel en una web. Debes de pedir ayuda a tus padres o familiares para que elabores este tema, ¿sí? Entonces, y los mejores videos van a ser publicados en la página web del colegio, ¿sí? Los que envían el video. Ojo, ¿por qué les pongo aquí el video que no es obligatorio para todos? Pero sí el alumno se supone el que envía se va a rescatar bastante su esfuerzo, su perseverancia y sus ánimos de haberse esforzado. Y los que envían también el audio, de todas maneras, va a ser una evidencia para el cumplimiento de esta semana 13 en el área de ciencias sociales. Muy bien, estudiantes, espero que les haya gustado este video y puedan realizar la actividad, ¿sí? Esta actividad se presenta hasta el día miércoles siguiente. Hasta luego, jóvenes de 5º año de secundaria. Dios los bendiga. A ver, ¿cómo? Hasta luego, jóvenes. Espero cumplan con la actividad también, ¿sí? Muchas gracias por su participación.